Fíjate, de estos pacientes yo te puedo decir que el día ya están programados, ya unos de ellos, dos se operaron ayer, hoy se operan dos pacientes más y el domingo se tiene programado operar a gran parte de los pacientes que están con rezago. Es importante tomar en cuenta ciertos factores que influyen en pacientes que tienen fracturas de cadera. Son pacientes que tienen 80, 90 años y que tienen generalmente enfermedades también concomitantes. Son diabéticos, hipertensos, mal estado nutricional. Son pacientes que difícilmente se pueden operar de una primera instancia. Primero se requiere un control glucémico, un control hipertensivo de estos pacientes hasta poder alcanzar el punto en donde puedan ser operables. En el tiempo que permanecen o en el tiempo que se están controlando, eso cambia en ciertos momentos el tipo de material que se puede llegar a solicitar. En estos pacientes inclusive se cambia hasta 3 veces el tipo de material, pero esto es a consecuencia de cómo se va comportando la fractura en sí. Por ejemplo, te podría decir que un paciente joven que tiene una fractura de cadera puede ser tan sencillo que se le ponga una cosa que nosotros llamamos una placa angulada, sin necesidad de poner una prótesis de cadera. Pero vemos que algunas veces estos pacientes, por su estado nutricional, no alcanzan o la calidad del hueso no es lo suficientemente buena y se tiene que transformar ahora la cirugía a una cirugía de una prótesis de cadera o una prótesis total de cadera. Cuando nosotros hacemos este tipo de cambio o de movimiento, una paciente que tiene que entrar al quirófano tiene que entrar con un set completo de placa angulada, un set completo de prótesis total de cadera, un set completo de una prótesis de Thompson. Son 3 sets completos, es una cantidad impresionante. No se cuenta aquí a la mano. Lo que pasa es que cuando tú metes un paciente y solamente en quirófano puedes definir exactamente qué es lo que le vas a poner al paciente, todo el material que se mete se contamina. Entonces ya no se puede volver a utilizar para otra cirugía hasta que pase un proceso de reesterilización. Y como por ejemplo un set de cadera, de prótesis de Thompson, un set completo consta de más de 50 piezas que se tienen que lavar, que se tienen que esterilizar, y si lo hacemos por 3 sets completos es un proceso que por sí solo puede tomar hasta 2 días la esterilización. Pero son meses. ¿Falta sensibilización por parte del personal de salud con respecto a la comunicación con las familiares del paciente? Lo que pasa, sí se lleva la gran parte de la comunicación la realiza el trabajo social. Los médicos informan del estado del paciente. Nosotros comprendemos y entendemos que cuando tenemos un paciente internado y que empiezan a pasar semanas y que lo que nosotros queremos es finalmente que se opere, por ejemplo, de una fractura de cadera, es más nuestro deseo de que eso sea como el punto final del padecimiento del paciente, pero olvidamos que detrás de eso existe toda una patología más agregada, estados de nutrición muy malos, caderas o huesos de muy mala calidad, pacientes que son diabéticos y que tienen muy mal control. ¿Y esto se arregla en un día en lo que en derechos humanos mete una queja o se mete una comisión? ¿Todo esto se soluciona en un día? ¿O qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si nosotros recibimos una notificación de derechos humanos con respecto a un paciente, a nosotros nos dan un término para poder dar contestación. Nosotros siempre hemos contestado cuando ellos nos piden la notificación, pero siempre estamos contestando de manera favorable, como te puedo decir ahorita. Pero todo esto se soluciona en 2 días, ya se operaron ayer 2, hoy se van a operar 2. Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta una cosa muy importante. Cuando este hospital cuenta nada más con un solo quirófano. Si yo meto a una paciente a una cirugía de cadera, eso me toma todo el turno y ya no puedo meter a más pacientes. ¿Por qué? Porque es una cirugía que tarda entre 4 a 5 horas, una sola cirugía. Entonces, antes que ellos, habían ya otros pacientes que se están operando diariamente. ¿Quiere decir que hay fila en el quirófano para eso? Lo que pasa es que
acuérdate que una cosa bien importante, este hospital recibe 20 municipios, o sea, son 20 municipios que nos envían pacientes, inclusive desde Hidalgo, para recibir atención. Entonces, sí son 6 pacientes, por ejemplo, los que hicieron la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos. Pero antes de ellos habían otros pacientes que también se les está dando seguimiento y que se están operando. O sea, esto es un proceso de atención. Como hospital, nosotros entendemos la postura del paciente adulto mayor, pero gran parte de nuestra prioridad es la atención también de los pacientes pediátricos o pacientes jóvenes, ¿verdad? Es decir, si pasamos a pediatría y vemos cuántos pacientes pediátricos están pendientes de cirugía, yo te puedo decir que ninguno. Todos los pacientes pediátricos, niños, se operan inmediatamente. ¿Por qué? Porque una operación oportuna en un paciente pediátrico marca su futuro. Y es a lo que más o menos nosotros nos vamos englobando aquí. Diario recibimos por lo menos 3 a 4 pacientes pediátricos fracturados. Entonces, nosotros vamos demorando un poco nuestros tiempos con paciente adulto mayor. Eso no debería de ser si tuviéramos un quirófano más para poder ofrecer una atención más grande. Pero en su diseño estructural, este hospital no se contempló crear muchos quirófanos. Fueron solamente 3 quirófanos los que se crearon. Un quirófano para ginecología, un quirófano para cirugía y un quirófano para trauma. Entonces, atendemos el punto, en cierta manera, importante, que es la atención del paciente menor. En paciente menor no tenemos ni un día de rezago, ni un solo día de rezago. Sin embargo, sí es en el adulto mayor, pero es por la complejidad de las patologías del paciente adulto mayor. ¿Y si funcionan los 3 quirófanos que se tienen aquí en el hospital? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Que espere? ¿Que hay fila? ¿O? Tenemos que, lo que se habla con el paciente, ¿verdad? Se le dice que obviamente aquí existe una gran demanda de atención por parte de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas de trauma, por ejemplo. De manera que nosotros en primer caso se atiende de manera prioritaria a ese grupo que realmente, si no se opera oportunamente, genera un problema para ¿Cuántos futuro. están en espera actualmente, doctor? En general, pacientes adultos Adulto mayor tenemos ahorita en espera de que pasen el quirófano, son por lo menos 8 pacientes. ¿Y cuánto tiempo tiene? Esos pacientes ya tienen su material. O sea, el material de osteosíntesis en el adulto mayor son materiales de osteosíntesis que pueden oscilar hasta en 65,000, 70,000 pesos. Pero le sale más caro tenerlo aquí por meses, ¿no? Un paciente. A nosotros nos complica más tener un paciente internado por mucho tiempo, pero como te digo, si ponemos una balanza... ¿Están superados? ¿Por cuánto? Si ponemos en una balanza qué paciente requiere una atención prioritaria, siempre va a ser el paciente infantil y el pediátrico, ¿verdad? Así es porque no tenemos más quirófanos.